Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a hacer lo que es tipos de variables aleatorias. El resultado final al que quiero llegar es que cualquier función de distribución se puede expresar como la suma de una función, digamos, la función de distribución de una variable discreta, de una variable absolutamente continua y de una variable singular. Pero bueno, el caso de singular se da a veces, pero mayormente siempre va a ver que una función de distribución se puede separar en una función que es, bueno, una variable discreta y una variable absolutamente continua. No sé si esto, bueno, quiero poner esto, a ver qué dicen ustedes. O sea, quiero ver cómo van, ¿no? Si están entendiendo, ¿no? Sí, logran ver mi pantalla, ¿no? ¿Sí se ve? Ya, claro. Por ejemplo, en este ejercicio de acá, ¿ustedes cómo creen que sería el gráfico de esta distribución? Le doy su tiempito ahí mientras esperamos que entren los demás. A ver, ahí agarra un papel, lapicero, inténtelo, ¿no? Yo acá tengo la solución, entonces para corroborar. Con distribución te refieres a la función de distribución de probabilidad, ¿no? Ajá, me refiero a esta acá. Claro, a la F mayúscula. Sí. Claro, es igual a la probabilidad de que sea igual que X. Bueno, algo más directo antes que ver eso es que X va a ser una variable discreta por su rango, ¿no? Claro, claro, justamente que eso, quería usar ese ejemplo para ver que X iba a ser discreto. Y ahorita vamos a definir lo que es una variable discreta, que creo que lo definió David la última vez, pero para repasar. Como lo estaba diciendo, el gráfico va a ser de la siguiente manera. Bueno, vamos a dibujar los ejes. Y su gráfico va a ser, a ver, tendríamos el caso que sea 0. Bueno, cuando X sea menor que 0, va a ser de la siguiente manera. Voy a ponerle un color rojo para que se note. Entonces, va a ser acá. Bueno, cuando X sea menor que 0, va a ser 0. Cuando X esté entre 0 y 1, va a ser así. Luego, cuando esté entre 1 y 2, va a ser un gráfico escalonado. Y así, y así. Ok, bueno, pero para que sea mejor, le voy a poner los extremos. Va a tomar acá. Bueno, recuerden que una función de distribución es continua por la derecha siempre. Bueno, como nosotros hemos definido nuestra función así, de esta manera como está acá, siempre tiene que ser continua por la derecha. Y acá va a ser abierto. Como les decía que era 0. Acá 1, acá 2 y así. De una manera escalonada. No, y bueno, no, acá no es, perdón, eso ahorita lo corrijo. Acá sería 1, acá sería 2, acá sería 3, acá sería 4. Entonces, pero ¿de dónde proviene eso? ¿No?
Recuerden que nuestra variable aleatoria es aquella que cuenta el número de caras, ¿no? Entonces, digamos, si X fuera, obviamente, ¿qué valores va a tomar el X? Bueno, voy a ponerlo acá ya, para anotarlo. O sea, nuestro espacio va a ser lo siguiente. Nuestro experimento es lanzar una moneda 4 veces, ¿no? ¿Y cuál sería nuestro espacio donde nosotros vamos a trabajar? O mejor dicho, el espacio muestral, donde están nuestros posibles resultados. Un resultado puede ser que nos salga todo cara, ¿no? Las 4 veces que tira nos salen cara. Otro es que nos salga cara a cara y un sello. Otro que nos salga cara a cara, sello, sello. Y otro que nos salga cara, sello, sello, ¿no? Y por último, todo sello. Pero ahí no termina, porque, bueno, van a ser combinaciones de eso, ¿no? O sea, bueno, de estos de acá. Permutaciones de eso de ahí, ¿no? Va a depender del orden. Puede salirnos primero sello, después cara y así, ¿no? Claro, obviamente es un conjunto finito. Si ustedes hacen la permutación, va a salir, si no me equivoco, 16, ¿no? Claro, 16, porque acá hay dos posibles resultados, acá dos posibles resultados, y así, ¿no? 2 por 2 por 2, 2 a la 4, 16. Entonces voy a poner acá, para que tengan en cuenta, que es igual a 16. Ahora, entonces, ¿qué significa esto de acá? Por ejemplo, si yo pondría que mi x fuera un x menor que 0, es probable que, o sea, este x cuenta el número de caras, ¿no? Por ejemplo, si mi variable aleatoria lo evalúo en este evento, ¿cuánto me tiene que votar? Recuerden que es el número de caras, ¿no? Entonces ahí salen 4 caras. Por lo tanto, me tiene que dar 4. Si yo el X lo aplico acá, me tiene que dar 3. Si lo aplico acá, 2. O sea, en cualquier resultado que yo lo aplique, o bien me va a dar que salen 0 caras, o que salen 3 caras, o que salen 2 caras, o que sale una cara, y nada más, ¿no? O sea, 0 caras, 1 cara, 2 caras, 3 caras y 4 caras. No hay más. Entonces, por lo tanto, mi X siempre va a ser mayor que 0, ¿no? El X va a tomar, es decir, me refiero a esto, que nuestro X evaluado en nuestro espacio muestral va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? No hay más, ¿no? Esos son los posibles resultados. 0 caras, 1 cara, 2 caras, 3 caras, 4 caras. Ya está. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Es posible que X evaluado en alguno de estos puntos te dé menor que 0? ¿No? Cuando X sea 0, o sea, acá tendríamos lo siguiente, ¿no? Que sería la probabilidad de que el X sea menor o igual que 0. Estoy en este caso, ¿no? Cuando X es igual a 0. Cuando este X es igual a 0. Es posible que se dé, bueno, voy a ponerle menor. No, perdón, control Z. Y acá le voy a poner 0 menos algo, ¿ya? O sea, digamos, menos un medio, ¿ya? Porque, o sea, podría poner lo siguiente, ¿no? Menor o igual que 0, donde C es menor que 0. Pero para que se entienda mejor voy a poner menos 0.5. Es posible que exista un punto de este conjunto, tal que cuando yo le aplique el X en ese punto, me va a dar, sea menor o igual que menos 0.5. Imposible, ¿no? Porque mi X siempre va a ser 0, 1, 2, 3 o 4. Por lo tanto, entonces, cuando el X, acá este es el X, cuando el X sea menor que 0, entonces me da 0, pues, ¿no? Ahora, si el X es 0, ¿qué significa? Si acá fuera 0, ahí es diferente, ¿no? Si X es igual a 0, eso se lo puede separar en dos casos, ¿no? Los X menores que 0 y el X igual a 0. Ya vimos que si el X es menor que 0, 0, ¿no? No sale nada. Pero si el X es igual a 0, ¿existirá un caso donde el X sea igual a 0? Sí, ¿no? En este caso, ¿no? Tú le aplicas el X mayúscula ahí y ya pues no hay ninguna cara, ¿no? Entonces X en ese punto te da 0. Pero es un solo punto. No hay más puntos, ¿no? ¿Y este punto de cuántos es? Es un solo punto de 16 puntos. Entonces, cuando te dice acá que es una moneda honesta,
tienes que entenderlo con que es como la típica probabilidad que usamos, ¿no? O sea, no está trucada, ¿no? Es decir, la probabilidad es casos favorables entre casos totales. Como es 1 entre 16, un 16, ¿no? Y ya pues, entonces, por lo tanto, en este punto 0, el fx en x, que es lo mismo que esto acá, me va a dar 1 sobre 16. ¿Ok? Ya está. Y entonces, si por ejemplo, ahora yo agarro acá, digamos, 0.5, si acá fuera 0.5, ¿qué pasaría? Si fuera 0.5, tú puedes desglosar esta desigualdad de la siguiente manera. Puedes ponerla así, puedes poner los x que sean menores, menores iguales que 0.5. Ya bueno, pero mira, así de simple. X menor o igual que 0.5. ¿X podrá ser menor o igual a 0.5? No. ¿Podrá ser menor, igual a 0.4? No. ¿Por qué? Porque los únicos valores que toman son estos de acá, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuál va a ser el único valor que vas a encontrar para que se cumpla esto? El único valor es 0, ¿no? Entonces, para que X en qué punto te va a dar 0? En un solo punto, ¿no? Entonces, otra vez va a ser 1 sobre 16. Y así, ¿no? Hasta que llegues a 1. Cuando llegas a 1, entonces acá tendrías lo siguiente. Ya, 1. X menor o igual que 1. ¿Qué puedes tomar? Puedes tomar 0 y 1. Nada más, ¿sí o no? Entonces, si tomas 0, 1, ahora te preguntas, ¿qué conjunto me da 0 y qué conjunto me da 1? A ver, el conjunto que te da 0, acá es este punto acá. No hay otro. Entonces ahí tienes 1 sobre 16, ¿no? De este 0. Ahora, que te dé 1, ¿cuántos tienes? A ver, ¿qué quiere decir que te dé 1? Que solamente sea una sola cara, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde está una sola cara? Acá está. Este es el caso donde sale una cara. Este caso y todas sus permutaciones, ¿no? Que es una permutación con repetición, que sería 4 factorial entre 3 factorial, que es 4. Es decir, para que x sea 1, ¿cuántos casos tendrías? Tendrías 4, que sería, en probabilidad sería 4 sobre 16, ¿no? Ya, ok, sería 4 sobre 16, pero eso es cuando es igual a 1. Pero también habíamos contado cuando era igual a 0, ¿no? Y cuando era igual a 0 teníamos 1 sobre 16. Y ahora tenemos 4 sobre 16. Sumas sería 5 sobre 16. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, eso lo pueden ir repasando para los que no entendieron. Y bueno, voy a poner acá de una vez la solución completa. Es un ejemplo, podríamos decir sencillo, pero o sea, una vez que entiendes esto ya vas a entender lo que se viene, ¿no? Entonces tienes que repasar esa parte. Ya está. Entonces, a ver, para de 2 a 3 sería lo mismo, ¿no? Va a ser igualito. Voy a ponerlo así. Y luego de 3 a 4 ya no hay más, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, no tienes el resultado. A ver, a ver, un toque. Ah, no, bueno, esto sí se extiende, ¿no? Claro, se extiende, se va a mantener se va a mantener, pues, se extiende, ¿no? Por ejemplo, tú tomas, un ratito, voy a poner todos los valores para que se den cuenta de algo. Entonces, cuando ustedes hagan los cálculos, van a encontrar que acá es 11 sobre 16 y que acá es 1. Bueno, por ejemplo, ¿por qué 11 sobre 16? Vas a ir sumando, 1 sobre 16 más 5 sobre 16. ¿Por qué? Porque vas a tener el caso, entonces acá, ¿no? Que sea menor o igual que 2. Y para que sea menor o igual que 2, espera un ratito.
Acá me comí algo, sí, acá me comí. Claro, hasta 4 nomás, pues. Ajá. Claro, 3 a 4 y luego de 4 a más. Ya, ahora sí, entonces vas a tener 11 sobre 16. ¿Por qué? Porque, bueno, tendrías en el caso que sea 2, ¿no? Y, bueno, que x sea menor o igual que 2. Acá sería x menor o igual que 2. ¿Y cómo sería eso? Entonces, x, ¿qué valores puede tomar? Puede tomar el 0, el 1 y el 2, ¿no? Para el 0, ¿cuánto sale? 1 sobre 16. Para el 1, ¿cuánto sale? 5 sobre 16, ¿no? Y para el 2 va a salir, bueno, restando lo que faltaría. Pero bueno, ¿cómo vayas? Igualito, ¿no? Buscas los casos que solamente son dos caras, ¿no? O sea, este de acá. Y las permutaciones de acá sería permutación con repetición, ¿no? De 4 sobre 2 factorial, 2 factorial. Que es 2, 2, que es 1, creo, ¿no? No, ahí estoy mal. A ver, no, es 4 factorial sobre 4, ¿no? Serían 6, ¿no? Sí, 6 sobre 16, ¿no? Entonces tendrías que sumar 1 sobre 16 más... no, bueno, solamente en este caso ya está sumado, ¿no? Este 5 sobre 16 ya es la suma de que se dé el caso 0 y se dé el caso 1, ¿no? Solo te faltaría este de acá, ¿no? Entonces 6 más 5, 11 sobre 16, ¿no? Y lo mismo compruebas para cuando sea 3, ¿no? Y para cuando sea 3, si no me equivoco, es 15 sobre 16, ¿no? Acá va a ser 15 sobre 16. Ya está, y bueno, nada más, ¿no? El caso que sea 1 es fácil, ¿no? Porque si el x es 4, entonces, ¿qué valores puede tomar? El omega, el subconjunto, sería puede tomar 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Cualquiera de esos, ¿no? Es decir, para cualquiera de estos elementos se va a cumplir que el x va a ser menor o igual que 4. Por lo tanto, va a ser todo el conjunto, ¿no? Y la probabilidad de todo el conjunto es 1. O en otra forma sería 16 sobre 16, ¿no? Y ya pues. Entonces, cuando ustedes noten lo siguiente, ahorita lo que estamos viendo, como dijo el compañero Camarena, esto de acá quiere decir que el x es una variable discreta, porque su imagen solamente toma un número finito de valores, que es el 0, el 1 y así, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, no hay más. Y ese es por lo tanto, este X es discreta, en este caso. Un par de Sí, observaciones sí. o comentarios. Uno que efectivamente, ¿no? Para calcular ahí esa función f, tiene que estar evaluando para cada x probabilidad de que x sea menor o igual que 2, por ejemplo. Y yo acostumbro a verlo eso como eventos, que es más o menos lo que tú te acabas de explicar, pero antes de calcular la probabilidad, hallar el evento. Entonces, justamente ahí es donde te van saliendo todos esos números. Y Claro. sí, 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 tienes razón. O sea, hubiera sido más explícita, ¿no? Claro. Sí. claro, claro. Claro, en pizarra Eso, es más fácil, pero tienes razón. Por ejemplo, hagamos solo digamos este de acá, ¿ya? Este de acá, o sea, que solamente hay una cara, ¿no? Digamos que yo quiero saber el siguiente evento, que x sea igual a 1. Porque claro, tener, por ejemplo, imaginemos que tenga así, ¿no? Menor o igual que 1. Eso significa que tengo dos casos. Que tengo el caso donde x es menor o igual que 0, o como ya sabemos que es discreto, solamente puede tomar estos valores. Entonces, eso lo podemos desdoblar en dos casos nomás, ¿no? X igual a 0, unido con que el x sea igual a 1. En este caso se cumple esto de acá, ¿no? Entonces tenemos que ver ahora, o sea, yo quiero calcular el p, ¿no? El P en este caso y el P en el otro caso, ¿no? Como es disjunto,
se convierte en suma, ¿no? Y ahora sería ver, ¿no? Digamos, este caso de acá, concentremos en este de acá. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el evento x igual a 1? Entonces, eso justamente es como lo ve el compañero Camarena, como ese evento, ¿no? ¿Cuál sería ese evento? Veamos. Ese evento, o sea, la única forma de que x te dé igual a 1, ¿cuál sería? Sería, por ejemplo, sería este acá, ¿no? Una sola cara. O sea, es un caso donde se da una sola cara. O sea, cara, sello, sello, sello. Pero no solamente ese, ¿no? Sino también puede darse cero, cara, bueno, cero, cara, sello, o y así, ¿no? Sello, sello, cara, sello, o sello, sello y cara. Esos son todos los posibles casos. No hay más casos, ¿no? En este evento de acá. Entonces, cuando yo le aplico la probabilidad a ese evento y la probabilidad a este evento, eso sería, bueno, acá hay 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, en este caso, la probabilidad, esta es una función. ¿Y qué nos dice, o sea, qué valor nos bota esta función aplicada en este conjunto? Nos va a botar lo siguiente, es el total de casos, que es 16, sobre la cantidad, el cardinal de este subconjunto, ¿no? Y el cardinal es 4. Y ya pues, entonces ahí es donde sale el número 4 sobre 16. Pero ese es en el caso que aquí se iguala a 1. Y este caso de acá, delante lo habíamos visto, ¿no? Ese caso solamente, o sea, para que x sea igual a 0, ¿qué significa? Que los casos es el conjunto, voy a ponerlo acá, es el conjunto donde, es el conjunto donde solamente hay salen 0 caras. Y ya pues, ¿en qué resultado de acá te va a dar 0 caras? Acá, ¿no? Y es el único caso, ¿no? Entonces, ese conjunto es lo mismo que poner solamente 0, 0, 0, 6. Y ya pues, y al aplicar el P en este conjunto, y como es el P en un solo caso, sería 1 sobre 16. Y luego al final lo sumas, ¿no? Y cuando lo sumas sería 5 sobre 16, ¿no? Que es este de acá. Y bueno, claro, creo que lo debía haber explicado así para ser más específico, ¿no? Y cuando ya lo van entendiendo, ya se van a acostumbrar a hacerlo más rápido, ¿no? Yo tampoco, yo también estoy aprendiendo, ¿no? No lo estoy haciendo muy bien, pero bueno, estamos aprendiendo. Entonces, bueno, continuando, este es un caso que es discreto, ¿no? Donde nuestra variable X, cuando tú ves un gráfico así de una distribución, de frente puedes decir, ¿no? Ah, ya, bacán. Eso quiere decir que nuestra variable aleatoria es discreta. ¿Y cuándo va a ser continua? En el siguiente ejemplo. Pero esto de acá, ¿se guardaron slides? Sí, se guardaron. Un segundo antes de, bueno, mientras vas Sí. pasando a la siguiente, la otra observación era que en el eje Y no está escala, ¿no? O sea, la separación no está escalada. Ah, el que está acá. Sí, Claro, sí. los valores ahí no están escalados, pero puedes notar una simetría, porque de 0 a 1, el salto es de 1 entre 16. Ahora, de 1 a 2 es un salto de 4 entre 16, ¿no? Que es justo lo que has calculado. Ajá. Luego, cuando te vas a la parte más superior, desde 3 a 4 es 1 entre 16 y de 2 a 3 es nuevamente 4 entre 16. Entonces hay una simetría. Ah, claro, es una simetría de, digamos, por saltos, ¿no? Claro, tiene razón. Acá es 1 sobre 16, acá 4 sobre 16, y acá lo mismo, acá es 1 sobre 16, y acá 4 sobre 16. Ajá, Claro. hay una simetría. Claro, cuando lo graficas a escala, eso se ve. Y otro lugar donde se ve es cuando haces un histograma y simules esto de los lanzamientos. Ahí también se ve esa simetría. Entonces son cosas particulares que uno acostumbra a ver o debería acostumbrarse a ver desde ya al ver esta función. Ah, Bueno, ya, perfecto, perfecto. Claro, es un buen aporte. Gracias, Camarena. Entonces, ahora pasemos al otro ejemplo. Es como una campana, ¿no? O sea, cuando hace su función de masa.
Creo, claro, claro, sería una campana. Bueno, así no, o sea, No, pones 0, 1, 2, 3, 4 en sus ejes X y sobre ellas colocas la probabilidad de que ocurra eso, ¿no? Cada número. Y sería como de 0, 1/16, en ah, 1 sería 4/16, en 2, 4/16, en 3, así, ¿no? Algo parecido. la O bueno, bueno, distribución de, la o sea, distribución de masa, dices. Creo que sí. Bueno, eso no estoy seguro, creo que sí. Esta sería una distribución. Hay un patrón triangular ahí. Esa va a ser una binomial, si no me equivoco. Con parámetro n igual a 4 y probabilidad de éxito igual a un medio. Ah, ya, ya. Creo que Ahí ya sí, tienes. eso vamos a hacer la próxima clase Sí, de distribución. Y ya, pues ahí lo vemos. Y bueno, continuando, ahora veamos este ejemplo, ¿no? Donde este x va a ser, en este caso, en este ejemplo de acá, va a ser una variable continua. Si desean, bueno, yo voy a dibujarlo de frente para que ustedes, cuando lo repasen, ya puedan corroborar su solución. Cuando ustedes grafiquen, les va a salir lo siguiente. Les tiene que salir eso, donde va a ir hasta acá uno, y acá también va a ser uno. Obviamente acá el cero. Ya ustedes lo comprueban, pero lo que podemos notar acá es que este, esta gráfica le corresponde a una función, bueno, a una variable aleatoria que es absolutamente continua o simplemente continua. Claro, ahorita les he dado ejemplos, pero ustedes dirán, ¿cuál es la definición, no? ¿Por qué me hablas de eso y no sé la definición? Entonces, hagamos la definición. Entonces, una variable aleatoria x va a ser discreta si toma un número finito o numerable de valores. Es decir, si existe un número finito o numerable, o sea, un conjunto de esta manera, tal que el x evaluado en cualquier punto va a pertenecer siempre a ese conjunto. O sea, en otras palabras, lo que quiere decir es lo siguiente. Como les puse adelante, ¿no? Cuando tú apliques el x, o sea, la imagen de x, va a ser igual a, bueno, va a ser igual o va a estar incluido, ¿no? Como vimos antes, va a ser incluido en un conjunto que sea numerable o finito. Así de simple. Tú ves que cumple esto, de frente dices, entonces el x es una variable discreta, aleatoria discreta, como vimos acá. El x, en este caso, la imagen del x, ¿quién sería? Sería bueno, acá, sería esta acá. Acá está, ¿no? La imagen del x, ¿quién sería? 0, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, nuestro x es una variable discreta. Y además, ¿qué se puede ver ahí? Lo siguiente, ¿no? Que, ¿Te puedo hacer una pregunta? sí, Cuando en la definición dice numerable de valores, o sea, dice número finito o numerable. Cuando dice numerables, puede ser
números infinitos, pero que son numerables? A ver, numerable significa que hay una biyección con los naturales. Y claro, si hay una biyección con los naturales, tiene que ser infinito. Ok, muchas gracias. Claro, aunque acá está... Claro, creo que esto de acá está de más. Porque cuando uno dice que un conjunto es numerable, hay dos casos, ¿no? Se dice numerable si es finito o si hay una biyección con los naturales. Eh, claro, pero lo puedes tomar así, ¿no? Lo pone como dice numerable para poner este ejemplo, para tratar de ser lo más detallado posible. Claro que se puede, acá se puede resumir muchas cosas, ¿no? Simplemente podrías poner esto y se acabó, ¿no? Pongo esto y se acabó. Solo que acá yo me estoy guiando del libro y lo pone así para detallarlo más, ¿no? Lo más, que, o sea, que se entienda que sea lo más comprensible, que se pueda Sí, se comprender mejor, entiende, ¿no? no, no te preocupes, Sí, comprendo a la ¿no? perfección, sí. Ya. Entonces, bueno, en este caso, cuando es discreta, se define esta función, que va a ser el salto. Este PXI, que se define de la siguiente manera, es el salto de discontinuidad de nuestra gráfica. Bueno, y se va a llamar función de probabilidad o función de frecuencia de X. Y en nuestro ejemplo, ¿cómo podemos verlo? En este caso, por ejemplo, si yo pongo acá el P, a ver, acá hay un salto, ¿no? Este sería el 0, y acá sería el 1. Ya voy a poner bueno, sería P1 eh, en X. Que eso significa, a ver, ¿cómo lo había puesto? Me estoy equivocando. Ah, ya, P es P en XY, ¿no? ¿Qué significa hasta acá? Voy a copiarlo. Ya está. Entonces, el PXY, en este caso, consideremos este punto, ¿ya? Acá, ¿cuántos saltos vemos? Vemos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Concentrémonos en este acá. Este sería el primer salto, que va a ser el X0, y este va a ser el segundo salto, que va a ser el X1, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería el valor en este caso voy a ponerle P1? ¿Cuánto sería? Como les dije, cuando vean esto, de frente ustedes lo van a relacionar con el salto. ¿Cuánto es el salto que se da de acá hacia acá? Es 4 sobre 16, ¿no? Entonces vamos a poner 4 sobre 16. Y así, ¿no? Y bueno, recuerden que en este caso, obviamente, nuestra función no es continua. ¿Y cuándo va a ser continua? Hay un teorema que vieron la clase, bueno, clases pasadas, donde este fx va a ser continua solo cuando los saltos sean iguales a 0, obviamente, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, en otras palabras, se va a dar sí, solo sí, p en x igual a x es igual a 0, para todo x. O sea, esta función va a ser continua cuando se tenga esto. Eso recuérdenlo. Bueno, pero en nuestro caso que es discreto, no es continuo, ¿no? Es discreto. Entonces, se va a tener se va a tener que esto no siempre va a ser 0, ¿no? Va a haber un punto donde va a ser diferente 0. O sea, hay un salto, ¿no? Bueno, a ese punto se le va a llamar función de probabilidad o función de frecuencia. Ya está. Ahora, el otro caso es cuando nuestra variable es continua o absolutamente continua. Y cuando se da ese caso, vamos a definir una función al cual le vamos a llamar densidad de probabilidad. ¿Está bien? Entonces, la variable aleatoria x, puedes decirle continua o le puedes decir absolutamente continua. Es opcional, está entre paréntesis. Entonces, la variable x es absolutamente continua si existe una función que va a ser positiva, bueno, mayor o igual que 0, no negativa, tal que se cumpla lo siguiente. ¿Está bien? Tengan en cuenta acá los extremos, es de menos infinito a x. En este caso decimos que f es la función de densidad de probabilidad, así le vamos a llamar, densidad de probabilidad o simplemente densidad de x, ¿no? Entonces recuerden, cuando le hablen de densidad, ustedes de frente tienen que pensar, densidad, entonces es una variable que es absolutamente continua. Si le hablan de una función de frecuencia, entonces de frente es una variable discreta. Ya está. Veamos algunas observaciones.
Una pregunta, a la Sí, función discreta de probabilidad, ¿no? También he visto que se le llama función masa de probabilidad. función masa de Sí, probabilidad. en inglés sería PMF, ¿no? PMF Creo que sí. y a lo que es, Sí, es para más o menos como para contrastar, ¿no? Masa es ujú, como con densidad, ¿no? Como, y se le puede llamar masa también. Y en la GACRA se le llama acumulada, ¿no? se le llama PDF, función de densidad de probabilidad. Está bien. Claro, uno es la masa y el otro es la densidad. Y más o menos el sentido del nombre es relativamente claro porque en la densidad es una derivada, o sea, como que estás dividiendo la masa entre, o la probabilidad entre el espacio, algo así. Entonces, más o menos cobra sentido por el hecho de que la densidad se relaciona con la derivada de la F mayúscula. Claro, claro. Sí, solo que adelante como me equivoqué porque David dijo que cuando grafiques la función de masa y dije, pero esto no es la masa, algo así ahí me he equivocado. Pero bueno, sigamos. Entonces, vemos una observación que es la siguiente. Cuando tengamos el caso que nuestra variable es discreta, se va a tener lo siguiente. Como les dije antes, este conjunto, este evento, va a ser usual, ¿no? X menor o igual que X, se le puede expresar como una unión disjunta de estos eventos, ¿no? Simplemente de los valores que toma. Así como cuando nos dijo Camarena, nos dijo, ¿no? Esto podemos verlo como qué, como simplemente los valores que tomaría, ¿no? Que sería el 0 y el 1. Y ya pues solamente se ven con x igual a 0 y x igual a 1, ¿no? Es de forma práctica cuando x es discreta. Y ya pues solamente te concentras en esto y en esto, nada más. Y entonces cuando tienes que x es menor o igual que x, simplemente te vas a concentrar en los puntos donde x es menor o igual que x, ¿no? Que x sí es menor o igual que x. Y simplemente lo que vas a hacer es lo siguiente. Cuando tengas esto, es esta sumatoria, pero como es discreta, bueno, acá ya como es discreta, esta unión pasa a ser una suma, ¿no? Perdón, como es disjunta, pasa a ser una suma. Eso ya es propiedad de probabilidad. Y bueno, como habíamos definido el PXY, sería esto acá, ¿no? Ese es en ese caso. En el otro caso, cuando tengamos esto de acá, ¿qué podríamos decir? Vamos a ver que cuando tenemos este caso, nuestra función f va a ser continua, ya que es la integral de una función. Va a ser continua, ¿no? Entonces, ténganlo siempre eso en claro. O sea, la gráfica de esta función va a ser continua. Ya está. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si yo tengo mi función, o sea, si yo no conozco, digamos, esto, o digamos que solamente tengo una función, esta acá ya, que sea mayor o igual que 0, y que la integral de menos infinito a más infinito de esta función f sea 1. Entonces existirá una variable aleatoria, tal que esta integral sea su función de distribución. Y la respuesta es sí. Y bueno, ustedes dirán, ¿por qué tiene que ser de menos infinito a más infinito 1? Esa es propiedad de la función de distribución, ¿no? Cuando tomas el límite, cuando x tiende al más infinito, te tiene que dar 1. Por eso, si que acá x sería más infinito, te tiene que dar 1. Eso veámoslo en el siguiente slide. Ah, ya, pero antes de eso, me faltó poner esta distribución, esta de acá. Bueno, no, esta observación. Si x es absolutamente continua, entonces fx siendo una integral indefinida de f es continua, como yo les había dicho, ¿no? Es continua. Y bueno, el libro nos dice que que técnicamente la integral de la definición 2.3, o sea, esta de acá, es una integral de Lebesgue, ¿ya? Y bueno, y x tiene densidad sí y solamente sí, o sea, es un sí solo sí, ¿eh? F de x es absolutamente continua. O sea, que sea absolutamente continua significa que es
la integral de su derivada. O sea, tú derivas y lo vuelves a integrar y te tiene que salir lo mismo. No, bueno, acá he puesto acá he tipeado la referencia, ¿no? Donde puedes buscarlo. O sea, se cumple esto, ¿no? Pero tengan en cuenta algo, eso se debe cumplir en todo punto, excepto en un conjunto de medida de Lebesgue nula. Y tal vez algunos ya sepan qué es, bueno, los matemáticos obviamente saben que es un conjunto de medida nula, y otros tal vez no. Entonces, ¿cuándo decimos que un conjunto es de medida nula? Entonces, un conjunto B tiene medida nula, bueno, una medida de Lebesgue nula, si tiene longitud total menor que epsilon, cuya unión incluye a B. Eso significa lo siguiente, que si tú tienes, bueno, ¿cómo explicarlo? Ya, hagámoslo con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer los enteros, ¿ya? O los naturales simplemente. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Si tú tienes los naturales, o sea, que es un conjunto, bueno, si demuestras por los naturales, obviamente para todo conjunto numerable también se va a cumplir, ¿no? ¿Me puedo hacer una acotación más o menos para tratar de dar una intuición? Sí, está Eh, adelante. Sin que necesariamente sea 100% correcto lo que voy a decir, pero un conjunto tenga medida nula según la medida de Lebesgue, más o menos te está sugiriendo que no contiene intervalos, ¿no? ¿Por qué? Porque la medida de Lebesgue se construye a partir de la medida de intervalos. O sea, todo intervalo tiene una longitud positiva. Todo intervalo bien definido, ¿no? Por ejemplo, el intervalo de 0 a 1 tiene longitud 1, ¿no? En cambio, si es un intervalo degenerado, que básicamente es un punto, tiene medida 0. Entonces, más o menos la idea, por eso es que yo digo que un conjunto de medida nula no va a tener o no va a contener intervalos. Sí, en Y ese luego caso, claro. vamos, claro, luego vamos a ver que si es que tú coges puntos, que ya sabemos que tienen medida nula según Lebesgue, eh, consideras uniones de puntos en una cantidad finita o numerable, va a seguir teniendo medida nula. Claro, o sea, lo que dice Camarena es cierto, porque si tuviéramos un intervalo, entonces ya no podíamos escoger. Lo que pasa es que cuando tú tienes, esto acá se debe cubrir para todo epsilon, ¿ok? O sea, la suma, tú vas a tener intervalos que van a cubrir, ¿no? Por ejemplo, estos puntos, digamos, ¿no? Agarras acá un intervalo que contenga ese punto, luego así, ¿no? Tú convenientemente vas a escoger dependiendo del epsilon que tomes, ¿no? Entonces, y lo que tiene que pasar es lo siguiente, cuando tú sumas la longitud de ese intervalo y el de acá y el de acá, tiene que ser, toda esa suma tiene que ser menor al epsilon que has escogido. Entonces, ¿qué pasa si es que hubiera un intervalo? Si es que acá hubiera un intervalo, tú no podrías escoger un intervalo a la manera que a ti te guste, ¿no? Porque necesariamente el intervalo que tú escojas tiene que ser mayor o igual que ese intervalo, ¿no? Lo tiene que incluir. Y si es que lo incluye, entonces cuando tú hagas la suma de longitudes, la suma de longitudes va a ser mayor que el intervalo que está incluido, ¿no? Mayor o igual. Bueno, mayor. Y ya pues entonces no se va a cumplir para todo epsilon, ¿no? Tú puedes tomar un epsilon tan pequeño que sea menor simplemente que la longitud del intervalo que esté contenido en el conjunto, no se va a cumplir, ¿no? Pero por ejemplo, en los casos de los naturales, entonces tengamos en cuenta eso lo que nos dice Camarena, ¿no? Si tú tienes un conjunto y ves que tiene un intervalo, entonces de frente dices, ¿no? Ah, entonces ese conjunto no tiene medida nula. Y si es que no tiene un intervalo, entonces ahí sí tendrías que verificarlo. En este caso, por ejemplo, si yo le doy un intervalo que contenga el 0, un intervalo de tamaño que sea un cuarto, o sea, que ese intervalo tenga longitud de un cuarto y que contenga el 0. ¿Qué significa que tenga longitud de un cuarto? Quiere decir que los extremos sería menos un octavo y menos un octavo, ¿no? Sumas y sale un cuarto, ¿no? Y acá que este intervalo tenga longitud un octavo. Eso quiere decir que tanto el radio para la izquierda es 1 sobre 16 y el radio para la derecha es 1 sobre 16. Y así. O sea, si se dan cuenta, quiero hacer una suma límite, ¿no? Siempre es entre 2. 1 sobre 16. Y así, acá 1 sobre 32. ¿Y qué consigo con eso? Es claro que yo siempre voy a poder conseguir intervalos
que tengan estas longitudes y que contengan a ese punto que yo quiero, ¿no? Y así, así. Entonces, pero cuando yo haga la suma de longitudes, acá va a ser un cuarto, un octavo, un dieciseisavo y así. Entonces, esa suma, ¿cuánto me tiene que dar? Haciendo suma límite sería un cuarto, un medio, ¿no? Sería un medio. Pero, claro, yo acá me faltó poner que voy a hacer lo que dependa de epsilon, ¿ok? O sea, un medio de, un cuarto de epsilon, a ver que sea, epsilon octavos, para que sea epsilon sobre 16 y así. Entonces, por lo tanto, cuando yo haga la suma límite, acá me tiene que salir, cuando sume todas estas longitudes, me tiene que salir epsilon medios, ¿no? Y ese epsilon medios es obviamente menor que epsilon. Entonces ya se cumple una condición, ¿no? Que la longitud total va a ser menor que epsilon. Pero además que se tiene que cumplir que la unión de todos los intervalos debe contener a los puntos, ¿no? Y obviamente, ¿no? Cada intervalo contiene a un punto, entonces la unión de todos los intervalos me va a contener todos los puntos, ¿no? De todos los naturales, ¿no? Y acá sigue habiendo puntos y sigue habiendo intervalos que lo contienen y así. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que, bueno, estoy tratando de mostrar un teorema en realidad, ¿no? Que cualquier conjunto que es numerable tiene medida nula, ¿no? Tiene medida nula. Y más o menos acá pueden ver la idea, ¿no? Que si es que hubiera un intervalo, no podríamos hacer esto, ¿no? Porque la longitud de mi intervalo ya no me permitiría hacer que dependa de epsilon. Entonces, bueno, solo era para comentar eso. Pero en la práctica vamos a asumir lo siguiente. Pero antes de eso, primero hagamos esto acá, lo que les había dicho antes. Entonces, si tendríamos una función f de x mayor o igual que 0, va a ser la densidad de alguna variable aleatoria, si solamente si la integral es 1. Ya que en este caso vas a definir este f de la siguiente manera, ¿no? Y esta de acá va a ser una función de distribución. ¿Por qué? Porque simplemente tienes que demostrar que se cumple f1, f2 y f3, que son las condiciones para que f de x sea la distribución de alguna variable aleatoria. Y eso ya lo han visto en clases pasadas. Buscan ahí para que ver quién es F1, F2, F3, buscan en las diapositivas pasadas y ahí lo van a ver. Bueno, entonces, sin recurrir a la teoría de la medida, ¿cómo podemos verificar que X tiene densidad? Entonces, para eso, hacemos lo siguiente. Podemos usar el siguiente criterio. X tiene densidad si f de x es continua y derivable por tramos. ¿Qué quiere decir eso? Que f de x, bueno, la función de distribución es derivable en el interior de un conjunto, bueno, de un número finito o numerable de intervalos cerrados, cuya unión es la recta. O sea, te está diciendo que los puntos donde no es derivable tienen medida nula. Bueno, acá lo dice, ¿no? X tiene densidad. O sea, ¿qué quiere decir que tenga densidad? Es que existe esta función, ¿no? Que se cumpla esto, ¿no? Eso significa. Ya está. Tiene densidad. Si f de x es una función continua, no confundir con variable continua, acá se está refiriendo hasta acá. F de x es continua y derivable en todo punto, excepto en un número finito de puntos, o en todo punto, excepto en los enteros. ¿Qué quiere decir enteros? Bueno, enteros significa numerable, ¿ok? O sea, en todo punto, excepto en un conjunto numerable. Y bueno, un conjunto numerable obviamente es un conjunto de medida nula, ¿no? Entonces, este es el caso práctico. Por ejemplo, lo de acá. Una pregunta. Sí, sí. Cuando dice que en la parte de la definición, ¿no? Ahí dice x tiene densidad si f de x es continua y derivable por tramos. Eh, la función de distribución triangular es una función continua
de una variable aleatoria, ¿no? Continua. ¿Te refieres a esta? No, hay una función que es triangular. Aparte de esa, ¿no? Que tiene la A forma de ver, un triángulo. una triangular, algo así. Sí, sí. Ya. Ya. ¿Esa función cumpliría con la definición? Claro, sería continua, claro. ¿Por qué? Porque obviamente es continua y además es derivable por tramos, sí, es derivable en el intervalo de menos infinito a cero abierto, en el intervalo de cero abierto a uno abierto y en el intervalo de uno Imagínate que va de 0 a 1, ¿no? El infinito no, no cuenta. De menos infinito a 0, no. Si no está definida de 0 a 1 nada más. así. Claro, pero triangular, ¿no? O sea, con un triángulo. Ya más o menos te entiendo. A ver, voy Sí, a sí. dibujarlo así. Así, Ajá. ya. Claro, sí, sí lo cumpliría, ¿no? Es por tramos, ¿no? O sea, en este tramo es derivable, ¿no? En este tramo también es derivable, pero en este punto no es derivable ni en el de acá. O sea, hay 3 puntos donde no es derivable, pero como ese 3 puntos donde no es derivable es finito, tiene medida nula, ¿no? Entonces, efectivamente, este de acá va a tener una función de densidad f de x, por el teorema que acabamos de ver. Hay un Ok. pequeño detalle ahí, ¿ah? Este sí, O sea, sí está bien, cumple la parte técnica, pero le falta la parte conceptual, que es que eso de ahí no es una función de distribución, porque la función de distribución son monótonas, crecientes. sí, en eso tienes razón, claro. Este no Pero sería, la distribución normal no es creciente, no es monótona. No, no, ya, lo que pasa es que la función de distribución de probabilidad acumulada, o sea, la F mayúscula, Ah, la acumulada. esa siempre es creciente. Claro, y el teorema está haciendo alusión a esa F es Ah, la ok, que es ok, ok, derivable. ok. Muchas Ya. gracias. claro, Pensé que el estaba hablando de mayúscula es la la... acumulada. Ah, ok, muchas gracias. Sí, sí, claro, eso tenemos que darnos cuenta, ¿no? Claro, es una forma de identificar de frente si es que es una función de distribución o no, ¿no? Tiene que ser creciente efectivamente y bueno, el límite tiene que ser uno, ¿no? Ahí, o sea, acá, obviamente, si fuera así, el límite no sería uno, ¿no? Cuando va al Sí, sí, infinito. sí. Me estaba confundiendo con la función distribución, la densidad. Sí, sí. Claro, claro, está bien, buena pregunta. O sea, tampoco no me di cuenta. Gracias, Camarena. Muy bien. Entonces, bueno, en este caso también cumpliría, ¿no? Como solamente no es derivable en este punto ni en este punto, ¿no? Pero como es un número finito, por lo tanto sí existiría una función de densidad. ¿Dónde me había quedado? Acá, ¿no? Entonces, bueno, veamos un ejemplo. Pero antes de eso voy a eliminar no sé cuántos slides. Hay 6. Esto de acá estaba haciendo mi borrador. Ya. Entonces, muy bien, veamos un ejemplo. Si yo tuviera lo siguiente, por ejemplo, esta función de acá, ¿no? Es una función de distribución, ¿ok? Pueden comprobar que es monótona y que, bueno, el límite es 1 y las demás propiedades, ¿ok? Pero ahorita todos supongan que es una función de distribución de una variable x. Entonces, pero esta de acá va a ser justamente la distribución uniforme, ¿ya? ¿Ok? La distribución uniforme de 0 a 1, cuya gráfica va a ser la siguiente. Un ratito. Ahí está. Bueno, esa es la gráfica. Obviamente, bueno, es la gráfica que vimos de antes, ¿no? En el ejemplo del cuadrado. Entonces, esta de acá tendrá densidad. Por lo que hemos visto, por el teorema sí tiene densidad, no tiene que tener, ¿no? Porque es continua, es derivable en casi todo punto. Entonces tiene que existir una función de densidad. Pero ¿cuál será esa función de densidad? Para hallar esa función de densidad simplemente tenemos que derivar. ¿Ok? Entonces, derivando, vamos a obtener lo siguiente. Voy a hacer enter para que suma. Ya, bueno. Entonces, si ustedes derivan, ¿no? Derivan, bueno, acá mira, si x está entre 0 y 1, obviamente, bueno, si está en este intervalo,
abierto, siempre tengan en cuenta en abierto, se deriva en abierto. Entonces, la pendiente de este es 1, ¿no? Entonces es 1. En los demás casos es constante, ¿no? Como es constante, es 0. Pero tengan en cuenta que acá obviamente es menor y es mayor. O sea, no está tomando esta esquina ni esta esquina, ¿no? Entonces todo bien con la teoría. Y entonces ese sería nuestro f de x, ¿no? Ahora, para que nuestro f de x quede bien determinada, tú le puedes poner menor o igual, le puedes poner igual, ¿no? No importa dónde le pongas el igual, pero si cumple esto de acá, va a ser una función de densidad de nuestra variable x. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Esa es una manera de hallar la densidad, ¿no? Eso lo había dicho creo también Camarena la clase pasada, ¿no? Cuando yo le había preguntado a David y había dicho que no, que en la práctica tú lo que puedes hacer es simplemente derivar, ¿no? Y vas a tener, ¿no? Obtienes la función de densidad. Se acostumbra a poner, por ejemplo, que el f en 0 es 0 y que el f en 1 es 0. O le puedes poner también que es igual a 1. No hay problema. Entonces, veamos otro ejemplo. ¿Qué pasaría si tendríamos esto? Si tendríamos que una función de distribución es de esta manera. Obviamente, este es un gráfico escalonado, ¿no? Que si es menor que 0 va a ser una raya 0 y luego va a ser un salto cuando x es mayor que 0 y va a ser 1. Y la pregunta es, ¿esa función es, bueno, tiene densidad? O sea, x tiene densidad, función de densidad, de probabilidad. ¿Qué dicen ustedes? Recuerden que para que tú puedas decir que esta función es, bueno, que x tiene densidad, entonces la función de distribución tiene que ser continua y derivable por tramos, ¿no? Obviamente esto es derivable por tramos, pero no es continua porque tiene un salto, ¿no? Tiene un salto. En el punto 0 hay un salto de 1. Por lo tanto, aquí x no tiene densidad, pues f de x no es continua. De hecho, x es una variable aleatoria discreta, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso, no es una manera práctica donde tú puedas negar, ¿no? A esto no puede ser una función perdón, x no puede tener densidad porque no es continua. Y así, entonces, como hemos visto ejemplos donde nuestra función es discreta, bueno, donde nuestra variable aleatoria es discreta y donde es absolutamente continua. Y también hemos visto casos donde puede que no sea continua o puede que no sea discreta, ¿no? Pero ahora veamos una mezcla de esos dos, ¿no? Para llegar al resultado final, al que les había dicho cuando iniciamos la clase, ¿no? Notemos lo siguiente, ¿no? Bueno, acá dice lo que le dije, ¿no? Es fácil construir un ejemplo donde una variable aleatoria que no es discreta es absolutamente continua, ¿no? O sea, donde tengamos una mezcla de dos tipos, ¿no? O sea, una mezcla, o sea, que nuestra variable aleatoria, o bueno, mejor dicho, su función de distribución sea la suma de dos, ¿no? De una variable aleatoria que es discreta y de una variable aleatoria que es absolutamente continua. Por ejemplo, si tomamos x de esta manera, esto significa que x tiene una distribución uniforme de 0 a 1, ¿no? ¿Y quién era ese? Ese era el de acá, ¿no? Ese yo les había dicho antes, ¿no? Esa es la distribución uniforme. Ya está. Es decir, x tiene una, bueno, o sea, está ya. Ahora vamos a considerar el siguiente, vamos a construir esta variable aleatoria, que es el mínimo de x y un medio, ¿no? Obviamente, como y es es una función continua de una variable aleatoria, entonces y también va a ser una variable aleatoria, ¿ok? Ya está. Entonces, pero ¿cómo graficamos, o cuál será su gráfica de su función de distribución, ¿no? Ustedes lo pueden hacer y va a ser la siguiente. Esa va a ser la función de distribución de esta variable aleatoria, ¿ok? Bueno, acá faltó.
de 0. Entonces, esta función, obviamente, no es discreta, ¿no? El y no es discreto, obviamente, porque, bueno, ahí se pueden dar cuenta, ¿no? No es discreto. Y además de eso, ¿qué cosa? Que tampoco es continuo, porque hay un salto. O sea, x, este y no es una variable absolutamente continua, porque hay un salto, no de un medio. Ya está, pero la pregunta que se pueden hacer acá es cómo construyen eso, ¿no? ¿Cómo construyen esto acá? Por ejemplo, ¿cuál sería el evento? ¿Cuál sería el evento? Que y sea menor o igual, que y sea menor o igual que 0. Menor que 0. Menor o igual que 0. ¿Cuál sería ese evento? Reemplazamos nada más, ¿no? Sería el evento de esto acá, ¿no? Sería el evento donde el mínimo de x medio sea menor o igual que 0. Ya, pero ¿qué pueden decir de este conjunto? ¿Cómo es? Ese conjunto es vacío. ¿Por qué? Porque obviamente el mínimo de dos valores siempre es mayor que cualquiera de los dos, ¿no? Es decir, que este mínimo obviamente va a ser mayor o igual que un medio, ¿no? Y ya pues un medio no es menor o igual que 0, ¿no? O sea, no va a existir W tal que cuando tú lo apliques acá, o sea, esto, recuerden que es eso, ¿no? O sea, es así, ¿no? Pues esto depende de un W, ¿no? No existen W tal que cuando aplique el mínimo a estos dos números, me va a dar menor que 0, ¿no? Siempre va a ser mayor o igual que un medio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para puntos donde, o sea, si yo tuviera, recuerden que este es tu y, ¿no? Y este de acá, esta parte de acá, representa tu y minúscula, el de acá. Ahí, pero un momento. Pongo ahí y, entonces ya pues, si tu y fuera menor o igual que 0, este conjunto va a ser vacío. Por lo tanto, la probabilidad de un conjunto vacío, ¿cuánto es? 0, ¿no? Es por eso que en este punto es 0. Bueno, en todos estos puntos, ¿no? En todos los puntos que sean menores que 0, es 0, 0, inclusive en el punto 0. Ahora, una pregunta. sí. Creo que... No, pero si x es menor, x en omega es menor que un medio, podría ser, ¿no? Creo. A ver, sí, creo que me equivoco con el máximo, creo. Claro, tienes razón. Acá sería esto menor que un medio, ¿no? Sí. Sí, tienes razón. Está mal, Pero si le cambias a máximo, creo que sí queda como querías hacerlo. Claro, si fuera el máximo, sí, tienes razón. Entonces, claro, entonces hay que analizarlo, ¿no? Hay que analizarlo. Entonces, para que, bueno, si fuera 0, vamos a ver qué sale. Tendría que salir 0, ¿no? A ver, si fuera 0, obviamente, en un medio no puede salir, ¿no? Porque si el mínimo fuera un medio, habría una contradicción, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que salir? Necesariamente tiene que salir el XW, ¿no? O sea, tiene que salir ese evento. ¿No? Necesariamente tiene que salir ese evento. Donde los W van a ser tales que satisfagan eso, ¿no? Que sea menor que 0. Ahí es 0, ¿no? Claro, o sea, para que se cumpla esto de acá, ¿cómo tiene que ser mi W? Tiene que ser de tal manera que cumpla esto. Ahora recuerden que nuestro X, bueno, este es fácil ya, ¿no? Porque este de acá es lo mismo que, por definición, esa es la probabilidad de que X sea menor o igual que 0, bueno, pero pongámoslo de frente, ¿no? Ese es esto de acá, ¿no? ¿Correcto? Este de acá es eso de ahí, ¿no? Y esto de acá, bueno, de eso ya conocemos, ¿no? Esa función ya lo conocemos. Vamos donde la función recuerden que es en X, ¿ah? Vamos a hacer la función, que viene a ser esta de acá, y cuando es 0, ¿qué me da? Me da 0, ¿no? Me da 0. Entonces, ahora sí estaré bien justificado. Gracias, Mariana. A veces me pasa y no me había dado cuenta, miren, estaba haciendo un error tremendo ahí.
Entonces ahí Sí, saldría, sí, sí, a veces pasa, te falta un P al inicio para que esté correcto. Sí. claro, claro. Gracias, entonces ahí está, ¿no? Ahí se ve que es cero, ¿no? E igualmente, si acá tendríamos un punto que es menor que cero, digamos un C menor que cero, acá te va a salir lo mismo, ¿no? Un fx en C entonces, donde este C es menor que cero, y tú vas a tu gráfica y dices, ok, si mi x es menor que cero, entonces me va a botar cero, pues, y ya, pues, va a ser cero. Entonces, por eso se cumple que en todos estos puntos, esta función es cero. Pero ahora, si fuera entre cero y un medio, ¿qué saldría? ¿No? Pongamos acá a ver, ¿qué ponemos? Pongamos un X ya, donde nuestro X está, nosotros vamos a asumir que perdón, que nuestro Y, ok, vamos a asumir que nuestro Y que es un medio. Bueno, no, perdón, que es, digamos, un cuarto, ¿no? Está acá a la mitad. Siempre dense ejemplos así. Por ejemplo, que está acá un cuarto. Entonces tendríamos lo siguiente acá, que sea un cuarto. Diremos que ese es un cuarto, ¿no? Para ver qué pasa. Entonces, ok. Acá, ¿quién tiene que salir? Obviamente tiene que salir el XW. Bueno, no, nos hacemos la siguiente pregunta, mejor. Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Para qué W? ¿Para qué W el mínimo me va a salir menor que un cuarto? Entonces, mira, si tu W es tal que XMW sea mayor a ver, mira, si sale un medio, también sería una contradicción, ¿no? Porque el un medio es mayor que un cuarto, entonces no puede salir un medio, ¿no? ¿Quién tiene que salir? O sea, necesariamente mis W tienen que ser de tal manera que sean menor que un cuarto, ¿no? Porque digamos que si mi XW me sale, no sé, un cuarto más epsilon y que sea menor que un medio, ¿no? Entonces me va a salir al mínimo, ¿quién me va a salir? Un cuarto más epsilon, ¿no? Y eso tendríamos un conjunto vacío. No puede ser, ¿no? Entonces, por lo tanto, mis W tienen que ser de tal manera que me salga esto, ¿no? Que XMW sea menor o igual que un cuarto, ¿no? Entonces, los W tienen que ser de esa forma. Ya pues, ¿y quién es ese conjunto? ¿Quién es ese evento? Bueno, ¿cuál es la medida de ese evento? O mejor dicho, sí, está bien, ¿no? ¿Cuál sería claro, esto acá está mal, acá es un P. Acá es un P. Claro, primero analizas el conjunto y luego le aplicas el P, ¿no? Que es la probabilidad. Ya está, entonces, ahora sí, la probabilidad en este conjunto es lo mismo que F en X, en el punto un cuarto, ¿no? Entonces, ya pues F en un cuarto te va a salir justamente acá va de 0 a 1, bueno, un cuarto, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta que mientras este punto de acá sea menor o igual que un medio, bueno, menor que un medio, mientras sea menor que un medio, siempre va a tener que salir esto para que sea menor que esto, ¿no? O sea, si acá fuera un X, acá tendría que salir XW menor o igual que un X. Y acá me quedaría Fx en X. Y eso me saldría X, o sea, me saldría la función identidad, ¿no? Pero esa función va a ser solamente de 0 a un medio. Y ahí está, pues. ¿Y por qué en un medio salta? ¿Qué pasa en un medio? Bueno, pongamos un medio, ¿ya? Si ponemos un medio, ¿qué pasaría? A ver, concentrémonos acá. Ah, a ver. ¿Por qué salta? Ah, ya. Miren, ¿para qué W? Acá sí puedo aplicar lo de antes. Claro, claro. No importa, no importa que me salga que sea W, porque esto siempre va a ser menor que un medio, porque recuerden que es el mínimo, ¿no? Es el mínimo, ¿no? Tú pongas el W que pongas, siempre esto te va a botar un número menor que un medio. Entonces no importa el W, ¿no? Como no importa el W, es decir, que es para todo W, ¿no? Para todo W que tú tomes, siempre se va a cumplir esta desigualdad. Entonces, nuestro conjunto, ¿quién es? Es todo el universo, ¿no? Todo omega, ¿no?
Y ya pues eso viene a ser 1, ¿no? Y bueno, acá voy a borrar. Bueno, ya ese es 1, ¿no? Acá solamente voy a borrar. Ese es 1, pues. Por eso es que salta, ¿no? Es que a partir de cuando llegas a ese extremo, ya no importa quién es W, ¿no? Porque siempre esto de acá va a ser menor igual que un medio. Y ahí no me estoy equivocando. Ahora sí, obviamente, es el mínimo siempre es menor que cualquiera de los dos. Ya, pues. Y ahí hace el salto, ¿no? Y bueno, igual, si fuera un Y mayor, si acá fuera, digamos, otro, no importa, ¿no? Siempre se va a cumplir, siempre va a ser menor que ese número. Y ya, pues. Entonces, así es como se construye la gráfica, ¿no? Obviamente, como ven, toma su tiempo, o sea, no es que sale al toque, ¿no? Ya cuando uno tiene práctica, obviamente le saldrá más rápido. Pero sí toma su tiempo, no tienes que analizar caso por caso para que puedas construirlo. Y ya, pues ahí tienes la función. Ya está, continuemos. Ahora, Miller, hay una consulta, por favor. sí, sí. Cuando yo he revisado bibliografía, me ha quedado así como idea que ahí como dicen, ¿no? La X mayúscula es la variable aleatoria. Ajá. La X minúscula es la realización de la variable aleatoria, ¿verdad? La cual, la O realización. sea, una realización se concreta en que esa variable aleatoria adopta un valor. Ya, claro, claro, sí, sí, sí. Y el W pequeño, el W minúscula, ¿qué cosa es, Miller? Ah, ya. Ese es el elemento que pertenece al subconjunto. Lo que pasa es lo siguiente, mira. Tú, cuando tienes esto, este evento, digamos menor o igual que 1, ¿qué significa? Eso significa, perdón, bueno, otra vez. X menor o igual que 1. Esto de acá significa lo siguiente. Este es un conjunto. ¿Un conjunto de quién? Perdón, ¿un subconjunto de quién? Ese es un subconjunto de omega, del espacio muestral. ¿Ok? Eso siempre, para cualquiera que sea este número, esto siempre va a ser un subconjunto, ¿no? Es un evento, ¿no? Esta acá es un evento. Pero obviamente, los W, ¿cómo están formados? Perdón, el omega, ¿cómo está formado? El omega, si fuera discreto, sería algo así, ¿no? Si fuera discreto, como es los posibles resultados, puede ser omega 1, omega 2 y así, ¿no? Los posibles resultados. Entonces, este de acá va a ser un subconjunto de este, tal que cumpla esto de acá. O sea, me refiero a lo siguiente. Este de acá es esto de acá. Es igual a los W de omega, tal que X en ese omega sea menor o igual que 1. ¿Ok? Entonces, eso es. Ya, ahora sí he entendido. Muchas gracias, Miller. Ajá. Entonces, por eso yo digo, siempre me hago esa pregunta, ¿no? ¿Para qué W se satisface eso de ahí, ¿no? Entonces, esos W que satisfacen eso de ahí es justamente este conjunto. Ya, Ajá. listo. Muchas gracias. Claro. Ahora, ahora veamos, claro, a ver, un momentito. Ahorita hemos visto un ejemplo de una función que es mixta, porque tiene parte continua y tiene parte discreta. Pero la pregunta es la siguiente: ¿existirá una distribución que no tenga parte continua? Bueno, que no sea una variable aleatoria que no sea discreta, que no sea absolutamente continua, y ni que sea mezcla de las dos, o sea, que tampoco sea de esa forma. Y la respuesta es que sí existe, y es la conocida función de distribución de Cantor, o función de Cantor. Ahí lo voy a poner. Ese ejemplo es largazo, lo voy a poner nada más, pero no lo... Bueno, sí, vamos a verlo cómo está. Una consulta, ¿puedes comentar dónde es que aparece ese tipo de distribución? La de Cantor. Sí. No, la verdad no lo sé. Claro, debe provenir de algo, ¿no? Pero no lo sé. ¿Tú lo sabes, Camarena?
No, por eso te Ah, preguntaba. ya. Pero sí, o sea, es natural preguntarse si es que va a haber variables aleatorias que tienen unas propiedades más extrañas que solamente ser discreta, continua o mixta, ¿no? Es presumible también que existan porque los números reales son bastante complejos, podemos decir, pero bueno, entonces ahí está el ejemplo, ¿no? Claro, ajá, claro, claro, ajá. Lo que pasa es que siempre en la matemática te preguntan, ¿no? Si existe ese caso o no existe ese caso, ¿no? Entonces, basta que es un ejemplo y, bueno, sí se da, ¿no? Y en este caso es la función de Cantor. Y, bueno, acá justamente lo dice, ¿no? Una distribución de una variable aleatoria que no sea discreta, ni continua, ni mixta, ¿no? Que no sea mezcla de las dos. Y entonces, bueno, para eso se construye esta función, que va a ser una función continua, derivable en todo punto, excepto en un conjunto de medida nula, pero no será absolutamente continua. Y eso es interesante, porque, a ver, no dice que la función será, ya, esa es la función será continua, derivable en todo punto, excepto en un conjunto de medida nula, pero no será absolutamente continua. Ya. Claro, miren, o sea, delante nosotros para decir que era absolutamente continua, teníamos que ver que cumpla dos condiciones, ¿no? Que sea continua y que sea derivable en todo punto, pero numerable. Claro, pero acá nos dice lo siguiente, mira, nos va a dar un ejemplo donde es un conjunto de medida de Nebesgue nula, pero sin embargo no es absolutamente continua. Entonces, tenemos que interpretar bien, ¿no? Lo de antes, estas dos condiciones que vimos, bueno, está por acá. ¿Dónde estaba? A ver, un ratito. Acá, ¿no? Lo que Mira, no me queda claro es si se refiere a, claro, a que esa F mayúscula es continua. ajá, claro, a ver, tienen, bueno, en este caso sí es que el eje mayúsculo tiene que ser continua y derivable por tramos, ¿no? A ver, f derivable en el interior de un número finito, un número interior de recta, para la x tiene densidad si fx contiene derivable en todo punto, excepto un número finito de puntos. Ay, acá te piden que sean finitos o que sean numerables, ¿no? Ahora veamos el siguiente, lo siguiente. Ya. Entonces acá nos dice que, a ver, función, nuestra función, dice, ¿no? Se refiere al f de x, ¿no? Nuestra función será continua, ¿ya? Derivable en todo punto, excepto un conjunto de medida de Lebesgue nula. Entonces sí se da, ¿no? Miren, o sea, de antes creo que yo había dicho que bastaba con que sea derivable en un conjunto de medida nula y ya podías decir que tiene densidad, pero no, me estaba equivocando. O sea, el caso particular de antes era cuando es numerable o es finito el conjunto de puntos donde no se pueda derivar, ¿no? Porque en este caso vamos a tener que nuestra función sí va a ser continua, derivable en todo punto, excepto en un conjunto de medida MG nula, claro, pero no va a ser absolutamente continua, ¿no? Acá hay un ejemplo. Y esa es justamente la función de Cantor, que se define de la siguiente manera, ¿no? F en x igual a 0 si x es menor que 0, y es 1 cuando x es mayor que 1. Y luego se continúa por etapas. Entonces, acá va a ser 0. Bueno, puedo ponerla así, creo. Ahí va a ser 0. Y acá va a ser 1. Y ahora, para lo siguiente, bueno, para hallar los siguientes segmentos, hace un promedio. Por ejemplo, cuando tú haces la primera etapa de... Voy a asumir que todos conocen el conjunto de Cantor, ¿ya? Que es así de simple, o sea, tienes el intervalo 0 a 1 y lo divides en tres partes. Entonces, si lo divides en tres partes, te van a salir los siguientes puntos. Te va a salir el 1, el 2 tercios, el 1 tercio y el 0. O sea, te van a salir tres intervalos, ¿no? Justamente 1, 2, 3. Ahora, la pregunta es, ¿qué valor le vas a dar a ese intervalo de acá, ¿no? A ese primer intervalo que has conseguido en la construcción de Cantor. Bueno, al intervalo del medio, mejor dicho.
Entonces, a este de acá le vas a dar la semisuma de los extremos, ¿no? O sea, olvídate, imagínate que no existe esto, ¿ya? Voy a borrar este punto y este acá. Solamente el conjunto de Cantor empieza con 2 puntos, el 0, el 1, y divides entre 3. Ya está. Ahora, ¿qué valor le voy a poner acá? Vas a poner la semisuma de 1 y 0, que viene a ser 1 medio. Ahora continuemos con la segunda etapa. Ahora, en la segunda etapa del conjunto de Cantor, lo que haces es agarrar los intervalos de los extremos, o sea, este de acá y este de acá. Y repites el mismo proceso, lo vas a dividir entre 3. Entonces, cuando divides entre 3, acá te va a salir un punto y acá otro punto, ¿no? Justamente 3 intervalos. Acá también divides esto entre 3. Y el valor que le vas a poner al conjunto del medio va a ser la semisuma. 0 y 1 medio, ¿no? Sería 1/4. Entonces, para acá, para el intervalo del medio va a ser algo así. Bueno, voy a ponerlo todo completo. Ya. Es un intervalo abierto, ¿ok? Me sale un poco chueco, ya. Y bueno, lo mismo para acá, ¿no? En este intervalo del medio, ¿cuál sería? La semisuma, ¿no? Que sería 3/4. Más o menos por acá y por acá. Y otra vez, ahora este de acá lo divides entre 3, vas a obtener 3 intervalos y al del medio le vas a poner la semisuma. Y así, si te das cuenta, se va a formar como una escalera. Pero que va a tener huecos, ¿no? O sea, en el 1/9, acá lo estoy tomando abierto. Claro, acá lo estoy tomando abierto. Justamente acá lo escribe, ¿no? Mira, para el intervalo abierto, 1/3, 2/3, 1 medio, ¿no? Te va quedando huecos. Y la pregunta es, para que sea continua, ¿qué le vas a poner en esos huecos que van quedando? A ver, leamos. Bueno, acá es bastante, pero más. Ya bueno, pero ya entendieron la idea, cómo se construye, ¿no? Y así pueden leerlo, de ahí les paso el PDF, es bastante largo y quiero avanzar más todavía. Pero lo importante de este ejemplo, lo que se tiene que quedar es que cuando le pregunten, o mejor dicho, que no hagan la afirmación a ver, de que solamente existen variables aleatorias que son discretas y continuas, ¿no? O mezcla de ellos dos, ¿no? Sino que también hay variables aleatorias que no son discretas ni continuas, ni mezcla de los dos. Y ese es el ejemplo, ¿no? Y ahí tiene para leer y corroborar. Yo lo leí, pero hay una parte que no entendí por ahí, así que prefiero no mencionarla. Y ya si lo entiendo mejor, para la otra clase les explico. Entonces, continuemos. ¿Para qué he hecho eso? Para lo siguiente. Como yo les había dicho, que cualquier variable aleatoria, bueno, cualquier función de distribución, lo podemos representar como la suma de una distribución discreta y de una distribución absolutamente continua, pero no es del todo cierto. O sea, van a ser 3 casos en realidad. Va a ser discreta, absolutamente continua y singular. Pero, ¿qué es singular? Entonces, creo que está por acá. Acá está. Una variable aleatoria x se llama singular si f de x es continua, si nuestra función es continua, y que es derivable en casi todo punto, excepto en un conjunto de medidas de Lebesgue nula. Excepto en un conjunto de medidas de Lebesgue nula, ¿no? Y a ver, una aleatoria x se llama singular. Pero si nos damos cuenta, por ejemplo, miren, recuérdense de esto, ¿eh? Voy a ponerlo. Todo acá lo he sacado del libro, y entonces quisiera corroborar lo siguiente. Por ejemplo, esta función de distribución, no está mal. Este es f.
esa función de distribución cumple lo que te dice acá. F de x es continua, ¿correcto? Es derivable en todo punto. Y no, en todo punto, excepto en estos puntos, ¿no? En 0 y en 1. Ya solamente no es derivable en dos puntos, ¿no? Y ese conjunto donde no es derivable tiene media nula, ¿no? 0 y 1, el conjunto finito, media nula. Entonces, podríamos decir que x es singular. Bueno, dos comentarios. Esta función de o distribución de Cantor, yo no la había visto antes, pero sí es importante porque te muestra que, digamos que el cálculo usual no es suficiente para tratar estos procesos aleatorios, ¿no? Hay particularidades que se revelan solo con la teoría de la medida. Ese es uno. Y otro es que, bueno, en general las variables mixtas, que también no necesariamente son tan comunes en un curso introductorio, sí son muy frecuentes, porque ese ejemplo de mínimo o máximo aparece, por ejemplo, en seguros, cuando haces reaseguros, me parece, y cosas de ese estilo. Entonces ahí acostumbras a definir variables aleatorias que al final terminan siendo mixtas. Y por eso me preguntaba también si la de Cantor había surgido de algún caso así, pero bueno. Ya. No, creo que es que la variable de Cantor, o sea, la función de distribución de Cantor es una variable aleatoria singular, proviene de una variable aleatoria singular. O sea, justamente le ponen eso para que luego definan lo que es una variable aleatoria singular. Y, a ver, un ratito. Singular, si es continuo. Bueno, de repente también surgió porque alguien se hizo la pregunta, ¿no? ¿Existen discretas absolutamente continuas o mixtas o puede haber ninguna, ¿no? Y bueno, el conjunto de Cantor tiene un comportamiento un poco extraño. Claro, justamente eso es lo que se pensaría, ¿no? Pero porque, como dije, siempre en matemáticas se hacen la pregunta, ¿no? O sea, siempre es una función de distribución se puede separar solamente, o sea, es una mezcla de discreta y continua o habrá más casos, ¿no? Y ya pues Cantor demuestra que no, ¿no? Bueno, en el caso de que, por ejemplo, en esa función, ¿dónde está ¿Esta? bueno, la otra, la última creo? ¿Esta? Ajá, esa tendría parte singular cero, ¿no? O sea, para todo punto, la, la contribución de la función de distribución singular sería como cero, ¿no? Y Claro, sí, sería como cero y tendría saltos, ¿no? Pero mira, David, según lo que dice el libro, dice que una variable aleatoria que se llama singular si fx es continua y derivable allá. Acá es que la derivada sea cero, no lo había tomado en cuenta. Me está equivocando, claro. O sea, te está diciendo que sea cero en casi todo punto, ¿no? Y no se puede dar esto, pues, porque en este punto no es cero, las derivadas no son cero, ¿no? En este caso no es singular, ¿no? Entonces, debemos tomar en cuenta esto, mira. Esto acá no me está equivocando, claro. Tiene que ser cero, ¿ah? Es decir, como que tiene que ser constante en casi todo punto, ¿no? O en intervalos, ¿sabes? o Como que como una escalonada. función escalonada, ¿no? Como tiene que ser, Escalonada. es como una función singular, una variable aleatoria singular, es como que su función de distribución es una función escalonada, pero bueno, con esa forma, ¿no? Que tiene el conjunto de Cantor, algo así. Claro. No, si ¿Sabes no, qué es lo que ocurre con las funciones, bueno, las distribuciones singulares? Es, si no me equivoco, están asociadas a medidas delta de Dirac. Entonces, claro, como la derivada es cero, pero todo integra 1, hay ujú. este,
singleton se le acostumbra a llamar, o valores en los cuales se concentra toda la masa. Claro, como el Ah, intervalo. ya, claro, claro. Sí, sí, Nelson, como es, como un dirá, como dices, ¿no? Claro, es porque acá, como es cero, a ver. Lo que pasa O es que sea, es una cuando función ¿Puedes escalonada, ¿no? repetir Pero tiene esos. Camarena, por favor? lo que pasa es que yo estoy tratando de imaginar la función de densidad, que es una derivada, ¿no? Eso la puedes graficar. Esa sí puede ser creciente en un intervalo, y en otro intervalo puede ser decreciente. Pero Claro, acá tienes que es cero, casi y todo punto, digamos. Entonces, pero al final tiene que integrar a 1. Entonces hay puntos donde se están concentrando toda la probabilidad. Y esos serían como que puntos singulares o de singularidad. No, por lo menos esa es la idea, sin que sea exactamente ese nombre que tengan esos puntos. Ahora, la medida que se están induciendo esta función de densidad, porque esto te induce una función de distribución, ¿no? Como es una f minúscula, te induce una f mayúscula, ¿ya? Y esta f mayúscula tú sabes que está asociada a una variable aleatoria que es equivalente a que esté asociada a una medida de probabilidad. O sea, la medida de probabilidad inducida es una medida delta de Dirac, si no me equivoco. claro, sería algo así, ¿no? Espera, ¿cómo sería algo? Creo que sería algo así, como que sube, y luego, pero bien, bien delgadita, ¿no? Claro, como la de Irak, ¿no? Algo así, y luego, bueno, luego acá subiría, algo así. O sea, la densidad, ¿no? Y ahí se concentra la masa, algo así. Claro, la densidad sí, la densidad tiene que ser algo así. Y así, ¿no? Ya, bueno. Sí, sí, entonces, claro, en este conjunto de Cantor justamente satisface eso, ¿no? Satisface de que, a ver, un ratito, control Z. Bueno, ya, esto acá está mal. No sé cómo borrarla, después lo borro, ya. Entonces, justamente esta función, si tú derivas en estos tramos, va a ser cero, ¿no? La derivada es cero. Y además cumple esa función que los puntos donde no son derivables, bueno, perdón, los puntos donde no son derivables o donde la derivada no es cero, tiene medida nula, ¿no? Eso es lo que dicen, ¿no? Acá está. Decimos que x es una variable aleatoria singular si es que la derivada es cero en casi todo punto, ¿no? O sea, en los puntos donde no se cumpla esto de acá, tiene medida de Lebesgue nula. Ya, entonces, ya, pues así se define una variable singular, ¿no? Buena, ya está. Entonces ya pasé, ya me di cuenta de mi error, de esto de acá, ya está. Entonces está bien. Bueno, continuemos. A ver, entonces para terminar, vamos a poner, vamos a hacer una construcción de cómo cuando tienes una distribución, puedes convertirlo en suma de absolutamente continua, discreta y singular. Y entonces voy a copiarlo para leerlo así, de contrafaz. Ya. A ver, nos hemos quedado, mostraremos, ya, podemos escribir ahora, casi nada, ya. Concentrémonos acá. Vamos a ver ahora que toda variable aleatoria es una mezcla de los tres tipos, discretos, absolutamente continuo y singular. ¿Ok? Aunque usualmente los ejemplos que vamos a ver nosotros, los ejemplos explícitos, se va a ver más que nada estos dos casos, ¿ya? Discretos y absolutamente continuos. ¿Y o sea, teniendo una función de distribución, cómo lo separamos en esas tres partes, ¿no? De la siguiente manera, esta es la construcción. Tenemos una variable aleatoria x y f es su función de distribución. Entonces vamos a separar, bueno, vamos a considerar el conjunto donde sean los saltos, ¿no? Donde hay saltos, ¿no? x1, x2, ¿no? Es el conjunto de los puntos de salto de f. O sea, de los PI que se van a definir de esta manera. Y está bien definida, ¿por qué? Porque el f es
efectivamente continua por derecha, ¿no? Entonces el salto se va a dar de la siguiente manera, ¿no? Tomas en el lado derecho, bueno, tomas en el punto y le restas en el lado izquierdo, ¿no? Y ahí te va a dar justamente el salto. Y entonces, ¿cuál va a ser nuestra función? Va a ser nuestra función, nuestra parte discreta, va a ser esa suma, ¿no? O sea, si te dan el X, tú vas a considerar los puntos donde el X, o sea, los puntos donde se dan los saltos, pero que sean menor que ese X que nos han dado, ¿no? Y luego simplemente teniendo eso, sumas las probabilidades y ya está, ya tenemos el valor, que sería esa suma. ¿Ok? Entonces eso es lo primero, identificar los puntos de salto. ¿Ok? Eso es lo primero. Ya está, ya tendríamos la parte discreta. Luego, ¿qué se hace? ¿No? Tengamos en cuenta que va a ser una función de escalera, no decreciente. ¿Ok? Y esa va a ser la parte discreta. Ahora, empezamos a derivar en los puntos donde no hay salto, ¿no? O sea, teniendo nuestra función f, derivamos donde se pueda y donde no se pueda le ponemos 0. Eso es lo que nos dice acá, ¿no? Derivamos donde se pueda y donde no se pueda le ponemos 0. Y esa función va a ser una función de densidad. Perdón, esa de ahí, ese f va a ser nuestra densidad. Pero la densidad ¿de quién? De esta parte de acá. ¿Ok? Esta va a ser la parte absolutamente continua. ¿Por qué? Porque es la integral de una densidad. ¿Ok? Entonces hasta ahí ya tenemos la parte absolutamente continua y la parte discreta. ¿Qué nos faltaría? La parte singular. ¿Y cómo vamos a definir eso? De la siguiente manera. De manera más fácil, ¿no? Simplemente le restamos a nuestra función, le restamos la parte discreta y la parte absolutamente continua y obtendríamos la parte singular. Y nada más, y ahí se acabó, ¿no? Obviamente se va a cumplir esta igualdad, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque si tú pasas a esto lo pasas al otro lado, bueno, estos dos lo pasas al otro lado y ya está, pues se cumple esto. No hay de otra. Entonces, veamos un ejemplo donde podemos aplicar eso. Y vamos a hacer un ratito. Ya. Entonces pongamos esto. Ejemplo. Supongamos que tenemos X que tiene distribución uniforme, ¿ok? Y nuestro Y va a ser esta acá. Entonces, ¿cuál es la función de distribución de Y? Ustedes lo van a construir, pero nosotros ya vimos delante hacia arriba, ¿no? ¿Cómo era? Era de la siguiente forma. Tenía esa forma, ¿ok? Entonces, bueno, ustedes pueden hacer el gráfico, creo que está arriba, ¿no? Voy a ver si está arriba o acá, si no, jeje. Acá está, ¿no? Acá está el gráfico. Entonces, yo les dije, primero, ¿qué tienen que hacer? Identificar dónde hay saltos. ¿Dónde hay saltos? Acá nomás, ¿no? No hay otro salto. Entonces, nuestro J contiene solamente este punto. ¿Ok? El un medio. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra función de nuestra parte discreta? Pongámonos, ¿no? Al toque. Vamos a poner acá la parte discreta. Va a ser, bueno, voy a poner J. Nuestro J solo tiene un punto, ¿no? J mayúscula. Solo tiene un punto, que es el 1 medio. Y entonces, nuestro f de en x es igual a qué. Entonces, recuerden ustedes, ¿qué pasa si nuestro x es menor que 1 medio? ¿Ya? Vamos a poner ese caso, que nuestro x sea menor que 1 medio. ¿Qué pasa en ese caso? Vamos a la gráfica, ¿no? Para que se den cuenta ustedes. Si nuestro x es menor que 1 medio, va a estar, digamos, por acá, ¿no? Por acá. Ya, ok, ahora yo les digo, yo les pregunto, de acá, de esta parte de acá, hacia la izquierda, ¿hay saltos? No hay saltos, ¿sí o no? O sea, si me voy acercando al 1 medio, o sea, antes del 1 medio, o sea, que sea menor que 1 medio, obviamente, ¿eh? Menor que 1 medio, no va a haber saltos, ¿sí o no? Y si no hay saltos, entonces es 0, ¿no? Si no hay saltos, es 0. Ya está. Ahora, si de nuestro x fuera mayor o igual que 1 medio, ¿qué pasa?
Vamos a la gráfica de f. Entonces, si nuestra x es mayor o igual que un medio, puede que sea un medio. Si es un medio, hay un salto, ¿sí o no? Si es un medio, ¿cuánto es? Es 1 y f a la izquierda, o sea, un medio a la izquierda es un medio, ¿no? Entonces, ¿el salto cuánto es? Es un salto de un medio. Ok, por lo tanto, si es que x fuera un medio, sumas los saltos, pero como solamente hay un salto, y ese salto equivale a un medio, entonces sería un medio, ¿no? Ya, pero ok, eso es cuando x es un medio. Y si x fuera mayor que un medio, estaría por acá, ¿no? Entonces, de acá para la izquierda, ¿cuántos saltos hay? Hay un único salto, ¿no? No hay más, ¿no? Por más que tú te des a la derecha, siempre va a haber un único salto. Y ese salto vale un medio, ¿no? Como es uno solo, va a ser un medio, ¿ves? No tienes que sumar nada más, porque solamente hay uno, ¿no? Entonces va a ser un medio. Entonces así se construye la parte discreta. Ahora construimos la parte absolutamente continua. ¿Pueden ver el gráfico? Bueno, voy a graficar ¿ya? La parte continua. No quiere funcionar ya. Ya bueno, lo graficamos. Ahora concentrémonos en hallar la parte absolutamente continua. Para eso tienes que derivar esto de acá. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ya pues, puedes mirar la gráfica o si no puedes derivarla de acá de frente, ¿no? Recuerda que siempre se deriva en intervalos abiertos. Entonces, bueno, derivemos, ¿no? Y una vez que tú derivas, tú tienes que tener el f de x, recuerda, el f minúscula, ¿no? Ya está. Entonces, mira, si derivamos cuando x es menor que 0, obviamente te va a dar 0. Ese es si x es menor que 0. Si derivas en el intervalo abierto de 0 a 1 medio, ¿cuánto te da? 1. Entonces, si x pertenece de 0 a 1 medio. Ya está. Si derivas, cuando x es mayor que 1 medio, ¿cuánto sale? 0, ¿no? Cuando x pertenece de 1 medio de 1 medio al infinito, ¿ya? ¿Y qué más? ¿Qué debo poner abajo? Abajo 0 en otro caso, ¿no? En cualquier caso. Recuerden que en las partes donde no se pueden derivar se le pone 0. Caso contrario, bueno, caso contrario, ¿no? O sea, en el complemento de estos puntos. Ok, entonces para obtener la parte absolutamente continua, ¿qué haces ahora? Simplemente integras. Entonces, pero ¿cómo vas a integrar? A ver, antes recuerden esto, ¿eh? Recuerden que tu f en AC en x es igual a la integral de menos infinito hasta x, solamente hasta x, del f de t de dt. Y ya, pues cuando ustedes miren, si el x es menor que 0, ¿cómo va a ser tu gráfica? O sea, desde el x hasta la izquierda, ¿no? Porque es hasta el menos infinito. Va a ser puro 0, ¿no? El área de eso es 0. Ya está, es si el x es menor que 0. Segundo, bueno, cuando sea de menos infinito a 1, lo puedes separar, ¿no? De menos infinito a 0 y luego de 0 a 1 medio, ¿no? Bueno, de 0 hasta x, ¿no? Y de 0 hasta x, ¿cuánto va a ser? La integral de 1 es x, ¿no? Y luego tienes que volver en x y en 0, que sería x, ¿no? Y así, ¿no? Pero sería x cuando x pertenece de de acá. X pertenece ahí. Y por último, si x fuera mayor que eso, ¿cuánto te va a salir? Obviamente, por ejemplo, si x fuera mayor que 1 medio, estaría en ese intervalo, ¿no? Ya habrías pasado por este. Obviamente, en este intervalo es 0, ¿no? El integral es 0. Y en este intervalo, ¿cuánto sería? Como es x, sería evaluar en 1 medio y en 0, ¿no? Y 1 medio sería un medio, ¿no? Claro, pues 1 medio menos 0 es 1 medio. Acá sería 1 medio.
Ya está, pero recuerden algo, nuestra función siempre tiene que ser continua a derecha, ¿no? Entonces, acá sería 0 y... siempre es continua a derecha. Ya está. Entonces ya tenemos la función absolutamente continua. De hecho, tu función singular es continua siempre. A la singular... Sí, la Ah, singular es La continua. singular. espera. Y claro, acá estamos hablando de la absolutamente continua. De hecho, esta también sale continua. Sí. Lo que pasa es que Sí, sí, tiene razón. la Tiene parte de la razón. discontinuidad siempre viene por La la discreta, componente ¿no? discreta. Sí. Sí, sí, sí. Claro, tienes razón, tienes razón. Sí, tienes razón, y, o sea, lo dije para ponerle, porque hubiera faltado definir en los extremos, ¿no? Y yo por eso le pongo siempre hacia el lado izquierdo para que, entre comillas, sea continua por la derecha, ¿no? Aunque ya sabemos que esta sí va a ser continua. Pero se acostumbra, o bueno, yo lo pongo siempre para este lado, o sea, para la izquierda. El menor igual, ¿no? Porque me había faltado poner eso, ¿no? De esos puntos. Pero sí, tienes razón, como proviene de un integral, esto va a ser siempre continua. Continua, sí, continua, a secas. Ya está. Pero ¿qué nos faltaría ahora? Ya tenemos la parte discreta y tenemos la parte absolutamente continua. Nos faltaría la parte singular. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que restar, ¿no? Tenemos que hacer, tenemos que hacer lo siguiente, ¿no? F en S en X es igual al F en X menos el F, bueno, el F absolutamente continua en X menos el F discreta, ¿no? Está, entonces, ¿eso a qué va a ser igual? A ver, concentrémonos. Concentrémonos. A ver, estaríamos... Ya. Si X fuera menor que un medio, bueno, imagínate, porque acá está particionada en cero, ¿ok? Entonces, si X fuera menor que cero, F nos va a dar cero. Y acá, obviamente, si es menor que cero, también nos va a dar cero, ¿no? Entonces, esta parte sería cero. ¿Y esto cuánto vale? En un punto que es menor que cero. Veamos su definición, ¿no? ¿Dónde estaba? Acá está. Es F en Y. Entonces, cuando es cero, es cero. Perdón, cuando es menor que cero, es cero. ¿Está bien? Entonces, es cero cuando X es menor que cero. ¿Qué más? Si X fuera mayor o igual que cero, ¿cómo sería? A ver, este de acá me va a dar, si X es mayor o igual que cero, me va a dar el X. ¿Correcto? Me va a dar el X. O sea, mayor o igual que cero y menor que un medio, me va a botar el X. Y en nuestra parte discreta, si fuera menor que un medio, miren, acá estamos en el caso menor que un medio, me va a botar cero. Entonces acá tendríamos cero y acá tendríamos X, ¿no? Entonces sería menos X, acá es menos X. Ya, entonces, ¿cuánto nos sale acá? Si X entre 0 y un medio. Ya, si X entre 0, bueno, mayor que igual que 0 y menor que un medio, entonces también me bota X. También me va a botar el X, ¿no? Entonces X menos X, 0. Pero si el X pertenece de 0 a un medio. Acá lo voy a borrar, así, ¿no? Porque estamos analizándolo así, y ya después lo verificamos. Obviamente sí va a ser continua, por lo que dijo Camarena, pero bueno, sigamos. Ahora faltaría el caso donde X es mayor o igual que un medio. Si X es mayor o igual que un medio, me va a botar un medio, ¿no? O sea, esto de acá es un medio. Y en la parte discreta, ¿qué me bota? Si X es mayor o igual que un medio, me va a botar también un medio. Tendría menos un medio es menos 1. Ahí tengo menos 1. Entonces, este F, bueno, ese es el F en Y, ¿ya? Ese F, ¿qué nos va a botar? Cuando X es mayor o igual que un medio. Fy en X, cuando X es mayor que un medio, me bota 1. Y antes habíamos tenido menos un medio era menos 1, ¿no? 1 y menos 1 es 0. 0 cuando X es mayor o igual a un medio. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
quiere decir que esta es la función nula, ¿no? Y si es la función nula, quiere decir que este de acá es igual a esto de acá, a la suma, ¿no? O sea, me refiero a esto. Que f de y en x es igual a f en AC en x más f de en x. Ahí está. Entonces, lo que hemos hecho es lo siguiente, a nuestra función de distribución de nuestra variable aleatoria x, lo hemos separado en dos partes. En una parte que es absolutamente continua y en una parte que es discreta. Y la parte que es singular nos sale 0, ¿no? Usualmente nos va a salir siempre 0, casi siempre. Nos va a salir 0. Y ya pues, eso era lo que queríamos hacer hoy, ¿no? Desoblar, ver los tipos de variables aleatorias. Y ya pues. Y así lo van a hacer para los demás ejemplos. Bueno, voy a subir 2 ejercicios más. O si no, ya lo vemos la próxima. Bueno, voy a dejarlo y ustedes ya para la próxima clase vengan preparados, ¿ya? Van a hacer estos de acá. Bueno, esto sí lo pueden hacer, ¿no? Lo que tiene que ver con la clase de hoy es este de acá y la 9. Justamente la 9 va a ser lo mismo que hemos hecho ahora, ¿no? Descomponer f y e en sus partes discretas y absolutamente continua y singular. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy.